Hola, hola, feliz de estar nuevamente en estas ediciones especiales de Desafío en Acción. Les recuerdo que estamos haciendo una serie de capítulos por esta cuarentena, una ocasión extraordinaria que nos ha tocado vivir a todos en diferentes escenarios, en diferentes ciudades del mundo, y por eso me he dedicado en los últimos días a hablar con personas que están alrededor del mundo. El día de hoy tenemos invitados muy especiales porque están en México, en Venezuela y sobre todo para conocer un poco más de la situación que se está viviendo acá en Buenos Aires. Eh, Todos de una manera u otra estamos metidos e incursionados en esto del medio de comunicación y por eso creo que podemos conversar un poco más amplio de este tema, no solamente de la parte de las decisiones que ha tomado el gobierno, sino de cómo cada uno de nosotros ha aportado para hacer estos días y esta cuarentena de una manera diferente y bueno, no pensar que estamos encerrados en casa, sino que estamos cuidándonos nosotros mismos. Mi nombre es Agnelida Lloris, les recuerdo que Desafío de Acción se va a transmitir por Radio E Digital, por la www.radioedigital.com y también por nuestro canal de YouTube, así tal cual, Desafío en Acción. El día de hoy me encuentro con Jenny Rojas, ella está en Querétaro, en México, con Marilyn Mavares, que está en Puerto Ordaz, en Venezuela, y desde acá, desde Buenos Aires, me acompañan mis compañeros de Radio E Digital, Aldo Adrián y Nicolás Salomón. Con ellos vamos a estar conversando un poco de algunas de las medidas que se han tomado en la ciudad en los últimos días. Quiero arrancar con Marilyn porque la situación que se vive en Venezuela desde hace muchos años, eh, como dijeron algunos memes, ha sido una eterna cuarentena, un eterno aislamiento sin querer, pero bueno, nos tocó vivir en algún momento eso y creo que ahora se ha intensificado. Las medidas que se tomaron en Venezuela fueron aplaudidas porque desde el comienzo de todo, de que se supo que el coronavirus había llegado al país, se tomaron medidas de el aislamiento obligatorio. Pero bueno, Marilyn, tú que estás trabajando en un medio de comunicación, que estás bastante activa en todas las medidas que se está tomando el gobierno, cuéntanos un poco de estas. Bueno, Nérida, resulta que acá, como ya sabes, la situación no ha sido nada sencilla. Ya la gente desde el sitio, desde que se supo el primer caso, la gente entró en pánico. El gobierno no implementó la cuarentena desde un principio, sino después cuando anunciaron muchos casos. Yo que estoy trabajando, trabajo en un periódico, estoy trabajando, voy y vengo. O sea, prácticamente estoy trabajando más que todo en la casa, porque ya a las 2 de la tarde, 2:30 no puede haber nadie en la calle, porque el gobierno implementó que a partir de esa hora puedan ingresar en la calle, ya que te llevan detenido, pueden confiscar los carros, prácticamente ahora no puede absolutamente ir en la calle. La gente ya prácticamente el uso de las tapabocas es obligatorio. No puedes salir si no tienes tapabocas, solo pueden salir las personas, los más jóvenes, en este caso salgo yo, está mi mamá que está dentro del grupo de riesgo porque tiene más de 62 años, está mi hija que tiene 9 años, ella tampoco, lo que recomiendan es que no salga, nada más que se salga para comprar alimentos. Imagínate, en el caso que hemos visto últimamente, también están entrando a las urbanizaciones. O sea, ya el gobierno tiene hasta ese poder de entrar a las urbanizaciones y ver quién está y quién no está cumpliendo con las medidas que se tomaron. He escuchado de eso, pero en la urbanización donde yo vivo no ha sucedido, pero sí he escuchado de varios casos donde entran a las urbanizaciones porque muchas personas salen, dan vueltas, sacan a los animales, los perritos para que hagan sus necesidades, y esto tampoco lo están logrando hacer muchas personas. Ya prácticamente es dentro de las casas. Dentro de Okay. las casas no pueden salir ni a manejar bicicleta, ni a caminar un ratito, nada de eso. Ujú. Bueno, creo que las medidas que se tomaron en Venezuela, muchos la aplauden porque dicen, no, está bien, que se queden en casa, hay que obligarlos a que lo hagan. Pero también conocemos que hay una condición muy
por detrás del coronavirus, que es el problema con la gasolina. Entonces prefiere, mira, Sí, no vayas no saques tu vehículo para que no tengas la necesidad de hacer largas colas claro. en las Ajá. gasolineras. Incluso las personas no solo están suministrando, dicen ellos, solo están suministrando gasolina a los sectores prioritarios, que en este caso serían los del sector salud y Ujú. la policía, la Guardia Nacional. Solo ellos pueden echar gasolina. Ya no están permitiendo que la gente haga colas para surtirse, la gente normal, como dice, la gente común, sino Común. solo las personas que están, que son de la parte de salud y la parte de seguridad. Pero incluso muchos están denunciando que ni siquiera a los médicos les están dejando echar gasolina. O sea, Ujú. esa es una denuncia común que se escucha tanto en las redes como en la gente que puede salir a la calle. Claro. A pesar de Eh, que tengan, porque estas personas deben tener salvoconducto, deben Ujú. tener su salvoconducto para poder decir que ellos son ya sea de salud o de seguridad, pero hay muchas denuncias de que no, ni siquiera el salvoconducto les está permitiendo para ellos poder surtirse de combustible. Bueno, estas son algunas de las situaciones que se están viviendo. Aldo, vamos a hablar un poco de lo que está sucediendo en Buenos Aires. Yo creo que una de los países que se tomó las previsiones desde el día uno también fue acá en Buenos Aires y ha funcionado. Se ve en los números. En Chile hay más de 4.000, casi 5.000 casos. ¿Por qué? Porque no se han tomado las medidas que se tomaron, por lo menos acá en la Argentina, donde desde el día uno el presidente dijo, mira, vamos a hacer primero un aislamiento eh, necesario, los que no tengan la necesidad de ir a trabajar, bueno, quédense en casa. Después lo hizo obligatorio y eso se ve en las cifras donde tenemos alrededor de unos 1.500 casos apenas, que es una cifra muy chica en comparación a otros países. ¿Te parece que las medidas que han sido tomadas han sido las adecuadas? Sí, sí, me parece que sí, me parece que fue justo a tiempo. Que, y que a pesar de los cálculos que se pudieran haber hecho, la solidaridad de la gente también se vio a tiempo. Y me parece que eso es lo más elocuente de hoy en Argentina, en Buenos Aires, en todo caso. Eh, la gente lo tomó con con mucha responsabilidad. La mayoría, La hay algunos mayoría, que no, claro. pero la mayoría. Ayer por acá cerca de casa estaban unas personas con una fiesta que tú, ya va, en serio, están haciendo fiesta en esta situación que estuvo hasta altas horas de madrugada, no entiendo cómo no fueron denunciados, pero bueno. Sí. Nicolás, tú que también estás acá y te tocó como representante de un medio, te tocó como representante de, de la radio, en este caso Radio E, que estaba funcionando, había abierto sus puertas hace poco y nos tocó cerrar. Una decisión que primero fue algo consciente, algo como personal y después, bueno, nos unimos a lo que el gobierno decretó. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Sí, ¿no? Me parece que era lo lógico y lo que había que hacer en ese momento también, unirse a lo preventivo, al primer aislamiento, ¿no? Preventivo que hubo, ¿no? Este, después esto se estiró y, a ver, en cuanto a medidas las correctas, o sea, la verdad es que no tengo ni idea, ¿no? Simplemente es apoyar y acompañar las decisiones de las personas que están a cargo y que están gestionando para que esto sea lo menor posible, por lo menos dentro de lo que es este país, ¿no? Argentina hablando. Em, Ahora bien, bueno, ¿cómo sigue esto? ¿Cómo será esto? Es todo es una gran incógnita, ¿no? No se sabe. Es verdad que tenemos 1.400 más o menos, no sé los últimos números, pero hasta ayer eran 1.003 y pico, de personas infectadas, pero tenemos más de 40 muertes también, ¿no? Ujú. Entonces, no sabemos la escala cómo podrá ser. Hoy hay una parte
de la economía que está traccionando para que todo vuelva a funcionar de alguna forma, ¿no? La crisis que esto va a generar en la mayor cantidad de los países del planeta va a ser tremendo, y Argentina no es un país que le va a escapar a eso, ¿no? De hecho, venimos inmersos en una crisis económica, y con todo este tema, bueno, saber a dónde vamos a ir a parar no hay respuestas. Lo que sí es que, bueno, de alguna manera, a partir del lunes próximo tendremos de aquí, hoy es 5 de abril que estamos haciendo este programa, pero tendremos más de una semana. Creo que empezaremos a ver cómo se va a ir abriendo de a poco esta cuarentena, cómo se va a ir movilizando gran parte de la gente que mueve la economía. No me animo a decir que los lugares como los trabajadores más estatales, ¿no? Y esa parte no creo que vuelva al trabajo, ¿no? Sino que para mí, ¿no? Desde mi visión, los que van a volver a trabajar es las personas que realmente traccionan la economía del país, ¿no? Lo que no genere dinero instantáneo, no hay necesidad real de volver. Sí hay necesidad de generar guardias o de estar al servicio de la gente que requiera ese trabajo, pero no de abrir así las puertas para que todos volvamos a una normalidad, entre comillas, ¿no? Así es. Una de las ciudades o de los países que más ha dado de qué hablar en del coronavirus, hablando de, de habla hispana, es México, por las decisiones o las no decisiones que tomó su presidente. Se ve todavía el presidente López Obrador abrazando, besando, estando en reuniones de más de 10 personas, aunque él ya se tomó la decisión de decirle quédense en su casa a los mexicanos, él todavía no obedece lo que está sugiriendo su gobierno. Y la tasa de aumento es una de las más altas, a pesar de que son apenas 250 casos al día que se están conociendo en México, sobre todo en DF, que es una de las que está más convulsionadas con este virus. Jenny está con aproximadamente a 3-4 horas de DF, en Querétaro específicamente, y ya desde hace algún rato también estás trabajando desde casa, trabajas en un medio de comunicación, en una emisora también, y quiero que me comentes un poco cómo ha cambiado tu proceso desde que se tomaron estas medidas. Sí, Anélida, como lo comentas, para nosotros fue un poquito contradictorio ver y leer, sobre todo, bueno, sabrás, nuestra carrera de periodismo nos tiene muy entrenados en cuanto a leer noticias y todas las medidas que estaban tomando los demás países, ¿no? Nosotros el domingo aproximadamente te estoy hablando del el 15 de marzo, se pronunció acá la Secretaría de Educación Pública. Fue como que el parteaguas para todo el mundo empezar a tomar medidas. Como comentas, fue una comunicación paralela y muy contraria a lo que hemos estado recibiendo de parte del mandatario nacional. Ha sido, como te decía, para nosotros la Secretaría de Educación Pública dijo, ¿saben qué? Vamos a mandar a los niños el 20 de abril a vacaciones, vamos a tratar de aislarnos porque, bueno, esto que está ocurriendo en el mundo viene fuerte y vamos a proteger a los más pequeños. Esa fue la comunicación básicamente que recibimos, pero muchas empresas del sector privado tomaron la medida como una advertencia, como leer entre líneas, hicieron que todos sus trabajadores empezaran a trabajar desde casa. Afortunadamente, trabajo en una de ellas. Todas las empresas tomaron esto como un parteaguas o una advertencia. Nosotros empezamos a trabajar desde casa a partir de esa semana y los niños dejaron de ir a la escuela y pues ha sido un proceso como de pescar noticias fuera, de ver qué están haciendo otros estados. Querétaro es un estado opuesto al partido del gobierno,
Eso es importante comentarlo porque finalmente, pues México tiene muchos estados y como sabrás, México tiene muchos Méxicos dentro, ¿no? Entonces, en nuestro gobierno, aquí en el gobierno estatal, nuestro gobernador la semana pasada nos enteramos hace 2 semanas, perdón, que tiene coronavirus. Se ha abierto aplicaciones para detectar el coronavirus. Él se ha encargado también de adaptar hospitales muy grandes o infraestructuras muy grandes para preparar para esta pandemia. Querétaro no tiene todavía tantos casos, Anelia. Querétaro solamente tiene 35 casos detectados, 14 ya recuperados, bueno, recuperados ya saliendo de esto y 2 fallecidos. Personas de 50, 60 años, como bien decía Marilyn, son personas de mayor edad y son más vulnerables. Todo esto que ha hecho el gobierno, ha estado implementando despensas, ha estado llamando a que se queden en la casa, Querétaro tiene mucha industria y pues la verdad es que gran parte de la población se ha adecuado a trabajar en casa. Como decía también Aldo, pues hay gente que finalmente por ese tipo de gente tienen que cerrar las plazas comerciales, tienen que cerrar los sitios turísticos, tienen que cerrar las plazas, porque efectivamente no se ve que hagan caso, ¿no? A las condiciones en las que estamos conviviendo ahorita. Y bueno, finalmente, pues, ¿qué te puedo decir? Ha sido complicado tratar de adecuarse a todo pese a la comunicación, ¿no? Del presidente. Finalmente ya lo aceptó, pero afortunadamente muchos sectores hicieron caso, muchos gobernadores empezaron a implementar todas estas medidas pensando en la gente, pensando en proteger a sus habitantes y bueno, pensando más en la cuestión humana, ¿no? Que en la parte económica, pues te puedo comentar muchas cosas. Yo trabajo en un medio de comunicación, trabajo en la parte de ventas, en la parte de marketing. Y para los clientes ha sido muy complicado, sobre todo para las pymes. Sabrás, Anelida, que la economía de México está compuesta en su mayor parte por empresarios pequeños y bueno, sí se han visto muy afectados porque ahorita estamos en proceso de pagar impuestos. El gobierno no se ha pronunciado para condonar este tipo de medidas que pues también representan un peligro muy alto para las empresas. Hay muchas empresas que han tenido que cerrar y que han seguido pagando rentas, les exigen también que paguen sueldos por todo esto y pues sí, el golpe de la economía ya se puede ver, ¿no? Sí, yo creo que en todos los países, en todas las ciudades, la parte económica ha sido algo muy duro. Yo creo que esa es una de las medidas por las cuales Brasil todavía sigue sin tomar, a la redundancia, medidas duras, medidas más drásticas, porque el presidente Bolsonaro es uno de los que piensa que el país no se puede detener por esto. Incluso él piensa que esto es como la lluvia, le cae el 70%, una vez que el 70% está contagiado, ya de allí van a salir. Una cosa un poco diferente a lo que piensa el presidente en el caso de Argentina, que él dice, yo prefiero tener a gente sana que con gente en el bolsillo. Aldo, en tu caso, tú eres trabajador, ya tienes un trabajo formal, y ¿cómo ustedes están trabajando desde casa o ya están haciendo la pausa obligatoria únicamente? Te cuento, nosotros antes que se decretara eh, el paro total, digamos, de actividades eh, generado por el gobierno, nosotros ya habíamos tomado algunas medidas. Yo trabajo en el Poder Judicial. Eh, las medidas las habían tomado entre la Corte y el sindicato a forma de negociaciones, fueron llegando a un acuerdo. La idea era inhabilitar el Poder Judicial, digamos, que solo pudieran tramitar cosas muy importantes, sumarias, digamos, que no tuvieran
dilatación de tiempo, pero si no, se paró en general el Poder Judicial. Y así como el Poder Judicial, todo lo público empezó a tomar la misma determinación, hasta que, a Dios gracias, salió el presidente y tomó esa determinación tan importante que después todos siguieron, digamos, ¿no? Pero al principio fue una cuestión de observar qué era lo mejor objetivamente. La verdad que la gente en general se portó bastante bien. Digo, y los que tuvieron que tomar determinaciones, creo que las tomaron de la mejor manera, en algunos casos negociando y dilatando un poquito más el tiempo, pero no fue tanto. Okay. Se tomaron importantes determinaciones. Medidas al comienzo y ya después con la que se tomó el gobierno unieron esto. En el caso de Sí. Venezuela, Marilyn, ¿se están cumpliendo las medidas que ha dictaminado el gobierno actualmente? No, no todo el mundo lo está cumpliendo, ya que mucha gente no tiene para quedarse en cuarentena en su casa, mucha gente tiene que salir a trabajar, a buscar el sustento por la misma crisis económica que atraviesa el país. No, y no todos están dentro de sus casas, tienen que salir a la calle a buscar el dinero. Incluso tampoco acá, no sé si en otros países hay problemas con la dotación de tapabocas, mucha gente no lo está utilizando. Entonces, hay muchísimo riesgo de que a Dios no lo quiera, pero que se expanda lo que es el coronavirus acá. En el estado Bolívar, que es donde estoy yo, el gobierno dice que solo hay 2 casos de 2 personas, una en el municipio Caroní y otra en Ciudad Bolívar, pero no dan mayor información. Muchos dicen que el gobierno no está dando las cifras reales, tanto de contagiados como de personas fallecidas. Entonces, bueno, estamos en esa preocupación. Yo creo que en Venezuela pasa algo parecido a lo que pasó en China, que ya se demostró que China los números que dio eran totalmente falsos. ¿Por qué? Porque según como se ha tratado el coronavirus en Estados Unidos, en España, en Italia, ya se conoce que fueron más de 1.000, 2.000, 3.000, 4.000 muertos, y China solamente dijo que tuvo una cierta cantidad. Y bueno, ya una de las cosas que se tomaron en cuenta fue la eliminación de líneas telefónicas. En China, durante el periodo del coronavirus, se eliminaron cerca de 41.000 líneas telefónicas. Entonces ya por esto están dando como que una cifra estimada de lo que en realidad pudo haber pasado. Creo que pasa como en Cuba, en Rusia, en Venezuela. Está complicado conocer la cifra exacta, sobre todo también porque en el estado Bolívar, de donde estás tú actualmente, hay otras enfermedades respiratorias que son muy comunes y también pueden confundirse como la bronquitis, hay personas que también le da fiebre muy alta como el paludismo, entonces también estos pueden ir ingresando en estas cifras que nunca se van a saber en sí qué enfermedad de por sí la ocasionó o qué enfermedad como sí lo tiene. Además de que los test que llegaron a Venezuela no son los más idóneos y si no me equivoco, corrígeme, se están haciendo las pruebas es en el estado de Anzoátegui y en la capital, en Caracas. En el estado Bolívar no están haciendo las pruebas directamente. No, acá en el estado Bolívar no. Tengo entendido que en Anzoátegui. En Anzoátegui, pero acá en el estado Bolívar, de tener yo conocimiento, no. Una de las cosas que también llamó la atención de acá de Argentina era que se preguntaban que por qué no se habían hecho las pruebas multitudinarias. Ayer el presidente, en una de las locuciones que escuché, decía que todavía no es necesario porque está dentro de todo controlado. Ya se está conociendo los casos de donde vinieron y se están haciendo todo este control para que no se siga expandiendo. Creo que en Venezuela y en México está un poco más complicada la cosa porque en México las resoluciones se tomaron muy tarde, ya una semana, ya un mes desde que se empezó todo esto y empezar a tomar medidas, ha complicado la cosa. Y en Venezuela porque obviamente sabemos que no tenemos los insumos médicos, ni siquiera las partes de salud están completas, los médicos, mi papá es
es médico jubilado y le tocó regresar porque no hay suficientes médicos en la ciudad para atender. Mi hermana, que es estudiante de medicina, también le tocó salir a las calles, y creo que es una de las medidas que, que va a ayudar al gobierno venezolano a que no se siga aumentando. En el caso, yo aquí me quedé hablando sola, ¿no? Pero ustedes pueden hablar, chicos. Lo de los tapabocas o barbijos que llaman acá, también llama mucho la atención porque en Venezuela sí es obligatorio usarlos. Si vas en el transporte público, si vas a las tiendas, te exigen que tengas el tapabocas. Acá en Argentina no lo exigen, pero aún así las personas andan con su protección. En México lo están exigiendo, Jenny, el uso de guantes, de tapabocas. Mira, sí lo están exigiendo, pero en cuanto empezaron las medidas te voy a contar, Querétaro tiene muchas empresas coreanas. Me llamó la atención un día antes de que pasara todo esto, yo creo que hace un par de meses, fuimos al supermercado y vimos personas coreanas con tapabocas. Se me hizo muy curioso porque apenas estaba empezando y ellos ya estaban como y tenían guantes, o sea, y se veía como muy, muy extraño, ¿no? Pero entendimos después el mensaje leyendo lo que hizo Corea con todo esto. Los ciudadanos coreanos también que se apegaron a todo lo que se pidió, y nosotros acá en México hemos visto, sí es necesario, pero ya se agotaron. O sea, aquí en Querétaro los que estamos comprando son de gente que ofrece en el Facebook o que ya los tenía, afortunadamente yo ya tenía, pero sí se han estado agotando. Te comento que los mercados no están cerrando, y también es preocupante porque pues muchas personas que trabajan en los mercados no lo tienen. Y bueno, pues es una cuestión de creer o no creer, de cuidarse y de responsabilidad, como bien lo decía Aldo. Nosotros en México, bueno, específicamente en Querétaro, hemos visto que sí hay personas que se han quedado en sus casas, pero hay otras que salen de vacaciones o que están en los parques con niños o van a hacer las compras con niños. Y la verdad es que sí nos preocupa muchísimo porque a pesar de que se están tomando medidas, pues nadie quiere experimentar, ¿no? Con esta enfermedad. Claro. Mira, chicos, vamos a hacer una pausa y regresamos porque ya se pudo conectar en el line, entonces vamos a hacer la pausa que les había comentado y regresamos rápidamente para seguir conversando con esto. Vale. Continuamos con Desafío en Acción. Les recuerdo que esto lo pueden disfrutar luego por la www.radioedigital.com y también por nuestro canal de YouTube, @Desafío en Acción, en todas las redes sociales también. Estamos conversando con Nicolás y Aldo, que están acá en Buenos Aires, con Jenny Rojas, que está en Querétaro, en México, Marilyn Mavares, que se logró conectar un rato desde Venezuela, y ya con nosotros está Elaine Blanco desde el estado de Puebla, también en México, en una ciudad que ella nos va a decir cuál ciudad es, porque ella y Jenny lo pueden pronunciar perfectamente. Como les decía antes de arrancar, quiero que me hablen un poco de cómo ha cambiado de manera personal la dinámica desde que el coronavirus se volvió pandemia. Quiero arrancar con Anelaine, que en el caso de ella está trabajando en dos medios de comunicaciones en esta ciudad, y a pesar de todo, el cambio no ha sido tan drástico, tan brusco como en el caso de los que estamos en Argentina, que ya tenemos un mes en. Hola, ¿me escuchan bien? Sí, ¿Me escuchas perfecto. bien? Sí. Ok, perfecto. Bueno, buenas tardes. Aquí son las 2:55 de la tarde. Lo que les puedo decir es que realmente sí me ha afectado, Agni, porque yo estoy en el departamento de publicidad y tengo que estar en la calle, tengo que vender, tengo que visitar clientes. Y bueno, aparte de eso, en el horario de la tarde es que cumplo con lo que tiene que ver con cabina, porque tengo un programa de radio de lunes a viernes y también tengo un programa de lunes a viernes en un canal de televisión. Bueno, es un mismo medio de comunicación, pero tiene radio y televisión. Y los sábados también tengo programa en las mañanas. Pero ¿qué pasa?
Aquí parcialmente, es lo que podemos decir, que sí hay lugares que están totalmente cerrados y se han visto a medida que van pasando la semana, los días, ya se ha visto que está totalmente cerrados, ya los comerciantes, pues los locales comerciales, el mercado, todo realmente no está funcionando como debe ser a cabalidad y totalmente. Realmente aquí en Teciutlán, estado de Puebla, así se llama la ciudad en donde estoy viviendo, pues vamos a decir que están trabajando como que un 20%. Un 20% es lo que podría decir que están trabajando acá. Y realmente no es bueno porque la economía se va para abajo. Esta es una ciudad que realmente hay muchas maquilas, muchísimas maquilas. Son maquilas que trabajan también para exportar a Estados Unidos, a otros lugares, y son lugares que ya están cerrados, que las fronteras están cerradas y también han tenido que cerrar. Entonces, esto va causando un problema económico grandísimo, en donde nos afecta a todos. Por lo menos, yo que vendo publicidad, ningún comercio ha querido comprar, ninguno. Todos dicen, vamos a esperar qué pasa, y ahí vemos en mayo o en junio. Muchos están buscando para comenzar y es viendo a ver qué tal para comenzar en el mes de junio. Y eso nos afecta. O sea, los que estamos en la parte de ganar por comisión, te pueden pagar un sueldo, pero vamos a estar claros que cuando ganamos por comisión, oye, con eso nos ayudamos un poco más. Pero con esta situación en que estamos, yo estoy trabajando a medias. Por lo menos sí evito salir en las mañanas, evito andar en la calle, tener ese contacto. Más bien cuando ya me toca el horario de mi programa, tanto de radio como televisión, sí voy. Y tomando las precauciones, porque eso es lo que estamos haciendo allá en la radio, que sí el gel antibacterial, que sí, por lo menos si alguien tiene gripe, sí tiene que utilizar su tapaboca y estamos pendientes. No estamos todos juntos, sino que cuando te toca en cabina, te tocas a ti nada más. Y bueno, se vive limpiando también todos los equipos pues necesarios. Eso sí se está tomando en cuenta. Pero ahí estamos trabajando a medias, es lo que te puedo decir y lo que me ha afectado pues en lo personal. Claro, creo que el mismo caso le pasa a Jenny porque Jenny también está en la parte de marketing, en la parte de ventas de un medio de comunicación. Y lo que también te comentaba, que te ha cambiado un poco porque la dinámica, porque ahora estás en casa, estás con tus dos chamos y no es fácil. No es fácil un cambio tan drástico en tan poco tiempo. Sí, como bien lo comentaba Anelaine, nosotros trabajamos con comercios, con pymes, con coches, casas. La gente del sector de construcción también ha estado muy detenida, aunque están ofreciendo tours virtuales para conocer casas, pero bueno, es complicado comprar una casa a distancia, tomar una decisión tan grande como esa en este momento, sobre todo también en la parte de los carros, si te vas a comprar un coche, aunque hagas la prueba de manejo virtual, aunque te lleven el coche a tu casa, no dejas de sentir esa paranoia de, bueno, si está todo desinfectado, no lo voy a comprar ahorita, si lo compro, cuántos meses va a durar esta pandemia, esta contingencia, qué vamos a hacer. Entonces, lo que yo te pudiera aportar, precisamente por trabajar con clientes, es que es un poquito complicado mantener la cordura y estar un poco más dando sostén emocional también, ¿no? Porque finalmente está la parte humana. Sí entendemos que toda esta parte económica nos ha afectado muchísimo a todos, como bien decía Anelaine. Es también un poco, pues, tener esa solidaridad. He hablado con clientes últimamente de cosas personales, más bien de cómo te encuentras, qué miedos tienes, y ha sido un poco, pues, acompañar y bueno, también ser solidarios en cuanto a, mira, no te preocupes, vamos a ver qué hacemos, súbete a redes, haz esto o lo otro que te pueda permitir un poquito sentir, tener esa sensación de que dentro de todo este caos que estamos viviendo y que bueno, tenemos que conservar la cordura, estamos ayudándonos y estamos haciendo algo, ¿no? Estamos haciendo algo. Eso es algo a lo que he visto que las personas que me rodean, bueno, que yo estoy marcándoles por teléfono, tengo videoconferencias con ellas, necesitan y es totalmente válido. En el caso con los niños, tengo 2 niños,
tienen 7 y 3 años. También la misma parte de conservar la cordura, de ver que todo está bien, de que en casa pues las cosas se manejen bien. He estado leyendo que ha aumentado los casos de violencia infantil, de violencia de género. Esta cuarentena pues nos ha traído otro tipo de problemas más allá del económico, los humanos, y tenemos que pues hacernos cargo, ¿no? Con los niños en casa, pues inventarles actividades, tampoco saturarlos, no se vale que te aburran, se vale que hablen de lo que sienten. Mis hijos, por ejemplo, se inquietan mucho si estoy escuchando las noticias, me dicen, mamá, por favor, ya, no, escuches, de eso. Mi hija pequeña, que tiene apenas 3 años, todos los días se levanta y me dice, mamá, ¿ya se fue el condonavirus? Porque no lo sabe pronunciar muy bien. Me dice, ¿ya no hay? Le digo, no, mija, pues todavía continúa, ¿no? Entonces es un poquito complicado, pero lo que yo te puedo rescatar de esta situación es que nos ha tocado mucho contener, ¿no? Al otro. También pues ha pasado que soy casada, mi esposo de repente tiene problemas en el trabajo, también se siente, él corre, entonces pues ya no vas a correr, espérate, quédate aquí en casa. Entonces también es un poquito este acompañamiento, y creo que es importante que no perdamos la calma y que tengamos mucha fe en todo lo que Así está es. pasando. Sí, calma y fe yo creo que es fundamental. Una publicación que hizo Nicolás hace poco también llama mucho a la reflexión y creo que se vio reflejado no solamente en sus seguidores, sino quienes repostearon esto que hiciste en tu casa, aprovechando este tiempo que tienes en tu hogar y dijiste, bueno, entre pensar, hiciste una pancarta con una pregunta poderosa. Y bueno, quiero que seas tú que nos hables un poco de cómo se te ocurrió y cuál es la pregunta que nos haces. Bueno, a diferencia de acá de las compañeras que están hablando desde otros lugares, ¿no? Teniendo hijos, maridos y demás, yo estoy solo en mi casa, con mi gata nada más, entonces tengo mucho momento para preguntarme cosas a mí mismo, ¿no? Entonces, mucha introspección y reflexión. Y bueno, desde que empezó a ocurrir aquí la cuarentena en Argentina, empecé a sentir un poco las ganas de ponerme al servicio, ¿no? De las otras personas también, sobre todo teniendo tiempo, pero empecé a registrar primero con mi familia, ¿no? Escuchando a mi mamá, lo que le provocaba también esto de que ella lo llama estar encerrada, ¿no? Estoy encerrada en mi casa. Entonces, de darme cuenta lo que le estaba provocando a ella, a mi papá, bueno, y así a diferentes personas, ¿no? También que quizás sin un recorrido de pensarse, de escucharse, de conocerse, de repente se puede vivir esto como un encierro literal, ¿no? Y qué es todo esto que me está pasando en mi cabeza. Entonces, a partir de eso, lancé primero yo soy coach, como vos me presentaste antes, y lancé que estaba al servicio, ¿no? Para tener conversaciones de coaching con la persona que esté necesitando. Y con los días hubo una pregunta que a mí me empezó a caer en mi cabeza, que era, ¿quién quiero ser, no? Después de esto. O sea, cuando esto pase, ¿quién quiero ser? Y una manera de tener una zanahoria adelante, ¿no? También, una manera si bien estamos bastante en el presente, ¿no? Todos los días es un día más de cuarentena, y así lo llamamos en las redes sociales y demás, ¿no? Y vemos cómo la gente publica día 8, día 9, día 20, y así. Entonces, de alguna manera eso nos hace estar en el presente, porque claro, es un día más dentro de toda esta cuarentena, que nunca habíamos vivido una cuarentena de esta magnitud, ¿no? Por lo menos ninguno de nosotros había vivido una pandemia, por lo menos. Bueno, y las ganas de compartir, ¿no? De crear impacto, ¿no? Esas eran las ganas que me urgieron, digamos. Crear impacto, generar algo, preguntas por lo menos en otras personas, para que realmente cuando salgamos de todo esto
elijamos hacia dónde queremos ir, ¿no? Ahora veníamos inmersos en un sistema que se regía con determinadas estructuras y de determinadas maneras. A partir de ahora, y gracias a esta pausa de rutina, porque nosotros seguimos viviendo, nos siguen pasando cosas, seguimos emocionando, seguimos pensando, entonces es solo una pausa en la rutina. Ojalá que esta pausa en esta rutina nos haga elegir de qué manera queremos volver a establecer unas nuevas rutinas, ¿no? En base a eso creé una bandera, agarré una sábana que ya no la estaba usando, unos marcadores que encontré en diferentes cajones buscando por ahí, y con lo que tenía en mi casa armé una bandera que dice: cuando esto pase, ¿quién querés ser? Lo publiqué en Instagram como primera medida, y la verdad es que todavía me sigo asombrando de lo que causa. En este momento, mientras hablaba con ustedes, me llegó un mensaje que es una foto de una vecina que lo sacó desde abajo, porque lo colgué en mi balcón, esa bandera. Y una foto de una vecina que pasó y me sacó una foto, y como yo dejé el Instagram en la bandera, me acaba de enviar la foto por el Instagram. Mucha gente contestándome también de manera privada, ¿no? Y contándome cómo vivían ellos la pregunta esa que yo había lanzado. Y bueno, un poco recogiendo la necesidad que hay hoy en día, ¿no? Y empezando a sembrar desde mi lugar un poco más de conciencia. Y generando este tipo de cosas como lo que vos estás haciendo, Anne, también, estos intercambios, ¿no? De personas de diferentes países que nos podamos comunicar y escucharnos. Y voy a aprovechar también este momento para ver, bueno, ¿quiénes vamos a querer ser después de todo esto, ¿no? Nosotros mismos. ¿Cómo vamos a ser? ¿Realmente vamos a seguir teniendo aquella vida que teníamos? O sea, y la llamo aquella porque realmente para mí ha quedado en algún espacio que empieza a formar parte del pasado, ¿no? Por más de que vuelva y vuelva a hacer mi trabajo y vuelva a tener mi rutina, yo no soy esa misma persona. No sé cómo lo están viviendo ustedes. Claro, tal cual. Está complicado regresar a lo que éramos. Yo creo que Aldo sabe quién quiere ser, y quiere ser un hombre con barba. Ya vemos que se la está dejando. Ya él tiene su plan trazado a futuro. Maririn, qué bueno que pudiste regresar. Ya te habíamos despedido y todo. Bueno, el internet de Venezuela, pero no, gracias a Dios pudiste estar. Basándonos un poco sobre esta pregunta y sobre el trabajo que estás haciendo, porque sigues, como dijiste, sigues trabajando en este medio de comunicación, sigues viviendo lo que se está padeciendo en Venezuela hoy en día, y estás entre los privilegiados de que tienes el salvoconducto y puedes salir a comprar la comida de tu familia, puedes ir a tu trabajo, tienes ciertas libertades que personas, por lo menos como la familia de Anelaine, que no está que todavía tienen familia en Puerto Ordaz, o como yo, que no tienen este permiso y tienen que estar confinados en casa o estar pasando todo esto en casa. ¿Qué crees tú que nos va a dejar todo esto, sobre todo al venezolano que está en Venezuela? Esto obviamente nos va a dejar aprendizaje grande a todos, un aprendizaje tanto lo que es un aprendizaje familiar, aprender a convivir en familia, prestar que tener nuestra familia, nunca habíamos estado como que tanto tiempo juntos. También en cuanto a la manera de actuar nosotros en la calle, ya la gente va a ir como con más cuidado, más prevención, por esta cuestión, por lo menos de lavarse las manos, de ser higiénico, eso es una cuestión que debería ser algo normal, claro. ¿Me entiendes? Eso menos va a dar un aprendizaje en esa parte. Nosotros, los venezolanos, hemos hecho como más fuertes estas situaciones que nos ha tocado vivir, pero estábamos acostumbrados a estar dentro de las casas, a estar como aislados, podría decirse. En cuanto a las familias, a cuidarla más, aprender a compartir más. Yo creo que nos dejaron aprendizaje en cuanto a mí, sí, que sí. Lo que es afuera, ¿no? Como que dice adentro, yo lo veo de la manera. Sí, sí, tal cual como estás diciendo, se escuchaba un poco entrecortado
lo que comentaba Marilyn, pero eso, o sea, en resumen es, primero, esto nos dejó un aprendizaje de conocernos como familia, darnos ese tiempo de conocer con quién estamos conviviendo, porque muchas veces por nuestros horarios de trabajo, almorzábamos, salíamos, nunca estuvo esa comunicación o no sabíamos los gustos o la rutina de cada persona o cada miembro del hogar. En el caso de Annelaine, ella está viviendo con una compañera, una sola compañera, y aún así por lo menos estás en compañía. Es verdad. Claro, y ambas se están apoyando y ambas están viviendo esto desde un proceso muy distinto al que está viviendo Jenny con toda la familia, o en mi caso que estoy con mi hermano, con mi esposo. O sea, son procesos muy distintos, pero que todos nos han enseñado y en este tiempo, nos han sabido ver en qué podemos hacer durante este tiempo. Ayer leía una amiga en Instagram, colocaba, durante los primeros 3 semanas de la cuarentena estaba súper activa, hacía live, hacía esto, trabajaba. Ya ahora caí como que en down, no quiero hacer nada. Y yo le digo, bueno, a mí me pasó al revés. Las primeras 3 semanas no hice nada con mi vida y ahora estoy activando. Y cada quien tiene su proceso y es un proceso válido. Y quiero que sea, en este caso, Aldo, que nos comente cuál ha sido ese proceso que ha vivido durante este mes y si tiene algún plan durante esta cuarentena que podamos disfrutar por allí. Mirá, por mi trabajo yo tuve que estar 15 días solo en un departamento de guardia, esperando por las dudas que si había algo como para hacer laboralmente. Esos 15 días estuve solo, que fue una experiencia complicada cuanto pasaban los días, porque una cosa es estar solo cuando uno quiere y otra cosa es estar solo cuando es obligatorio. Son dos cosas totalmente distintas. Así que esos 15 días, la primera semana la pasé más o menos bien, pero ya después empecé a extrañar. Yo tengo familia, madre, hijos y demás. No tengo pareja, pero bueno, están todos ellos que me hacen muy bien, pero los tenía lejos. Así que los primeros 15 días estuve solo. Me ocupé de mí en cuanto a hacer gimnasia, en cuanto dentro de mi departamento, a leer, a escuchar música, pero ya llegó un momento que todo eso ya no alcanzaba. Como decía Nico, uno se empieza a darse cuenta que tiene que empezar a poner en funcionamiento la cabeza y empezar a ver para dónde ir. Y es muy importante lo que está haciendo Nico. La verdad que tuvimos una charla privada días anteriores y bueno, está bueno poder buscar distintas ópticas de lo que quiere ser uno, digamos, ¿no? Pero la soledad también, cuando se hace larga, es perjudicial. Y a mí, bueno, cuando yo cumplí los 15 días de estar bien, de no tener ningún síntoma y demás, opté por volver a mis orígenes y volver a la casa de mi madre, que están mis hijos y demás, así que ahora estoy en compañía de mis hijos y de mi vieja, que es otra cosa totalmente distinta, ¿no? Eh, eh, el estar rodeado de gente está buenísimo, pero llega un momento que no tenés espacio para estar solo. Así que cambió la cosa y se me complicó. Para bien en algunas cosas y para mal en otras. Pero todo está buenísimo porque todo te hace usar la cabeza. Lo que estoy haciendo mucho es usar la cabeza. Y eso está buenísimo. Así es. Porque mientras uno está en las obligaciones cotidianas,
en general, en su vida, o en mi vida anterior, como dice Nico, no le prestaba atención a ciertas cosas, que ahora le estoy prestando atención, y estoy muy de acuerdo con lo que dice Nico. Pero bueno, nada, hay que practicarlo, que no es tan fácil tampoco, ¿no? Por lo menos desde una óptica de una persona más grande como soy yo. Nico tiene muchos años menos y lo ve desde otra forma. Yo por ahí vengo de otra Generación. de otra generación, exactamente, no sé cómo decirlo, pero de una generación donde bueno, se veían otras cosas que nada que ver con estas, y está buenísimo que nos pongamos a ver. ¿Cómo hacer lo que viene? Es muy incierto, pero sí seguro, y estoy muy de acuerdo con Nico, que no va a ser igual a lo que está, que va a cambiar totalmente. Y en lo que estoy muy contento es en que la naturaleza se está tomando su revancha y se está poniendo bien, está floreciendo, está acomodándose, y eso me parece muy positivo. No sé, Lo que ha ojalá pasado en lo Venecia. podamos disfrutar. Claro, lo que está pasando en Venecia, lo que está pasando en Italia, Sí, en sí, distintas ciudades de en Italia, todos lados. sí, sí, se ve, se nota la diferencia. Eh, Anelaine está trabajando todavía de manera activa. Quiero que nos recuerdes dónde te podemos escuchar, tanto escuchar como ver en el horario de México, y bueno, después nos adaptamos nosotros a los horarios que tengamos por acá. Bueno, nada, aquí escuchando a todos y dijeron algo muy importante, ¿no? La reflexión tan grande que te deja todo esto. Quizás a lo mejor sí, yo he salido un poco más, bueno, Marilyn también ha tenido la oportunidad de salir un poco más, de no estar encerrados completamente, pero de alguna u otra manera te deja una reflexión, porque vamos a estar claros de que toda esta situación que está pasando también está atacando psicológicamente. Y aquí Sí, nos damos cuenta quiénes son más débiles que otros en lo que tiene que ver con la mente, o sea, a quién ataca más rápido, porque ha llegado un momento que hay personas que se sienten más asustados que otros, o sea, que se sienten tan alarmados que lo mínimo o que alguien se le acerque les da miedo. Y eso va a quedar para no cuando pase estos 40 días o el mes o los 2 meses que tengas que estar encerrado en casa, sino que ya los ha atacado psicológicamente, y eso también tienen que trabajarlo, además de la convivencia, que aprendes a tener paciencia, a tener tolerancia, a muchísimas cosas, y hasta también ser creativos, porque a veces tú ves esta situación que tienes económica y dices, wow, todo está paralizado, ¿qué hago? ¿Cómo hago para producir? ¿Por dónde genero? Bueno, a mí me gusta hacer esto y por esta vía me voy a ir. O sea, todos estamos así. Yo creo que ninguno se sale de esto, de que sí, como dices, quizás a ti te pasó en un principio y dijiste, nada, no tengo ganas de hacer nada, estoy en shock, ¿para dónde me voy? Pero después de cierto tiempo agarraste y dijiste, no, ya aquí voy a ver qué es lo que voy a hacer, porque de alguna u otra manera tengo que sacarle fruto a lo que yo sé. Y así nos ha pasado a todos. O sea, poco a poco vamos creando, y poco a poco, cuando acuerde, ya tenemos algo que hacer. Y bueno, ya siento a la pregunta que me acabas de hacer, me puedes escuchar por la web www.impactofm de Ciutlán. Ahí me escuchan de 4 a 5 de la tarde, es de lunes a viernes. Y por Facebook van a buscar Canal 9 Teciutlán, en letra todo, Canal 9 Teciutlán por Facebook. Van a ver el programa de televisión y es de 5 a 6 de la tarde. Los días sábados estoy de 11 a 12 del mediodía, y también me puedes escuchar por la www.impactofm.Ciutlán. Ok, ya Hay tienen otra cosa, bastante. Ajá. y otra cosa que bueno, que he aprendido yo misma a manejar la consola, a poner música, a todo, No o sea, digas es una cosa que eso yo en no el me aire. Mira que esa limito. es una tarea pendiente que Nicolás Salomón quiere que yo aprenda. Y yo le digo, no, mira, ya va, vamos a calmarnos. Si Eh, supiera que yo al buena esa, principio bien. decía, wow, voy a meter la pata, no sé cómo hacer esto, pero no, o sea, una vez, como dicen, metiendo la pata se aprende, pero Así sí, es. sí, sí, sí.
y se siente sabroso, se siente rico tu Sí, hija. No es fácil, sí. no es Pero fácil porque, o sea, tienes que dominar la consola una vez, o sea, a la misma vez que estás hablando. así es. Bueno, chicos, ya el tiempo se nos está acabando. Quiero agradecerles por este rato tan ameno que conversamos, conociendo un poco las situaciones de cada uno. Pero antes de finalizar, rápidamente quiero que me digan sus redes sociales y dónde los podemos ubicar en esto que es el mundo virtual. ¿Aldo? Yo, @AldoAdrián1 es mi Instagram, solamente eso. Bien. Hoy, ¿Marilyn? Marilyn se quedó. Instagram, Mabas Marilyn, @Mabas Ok. Y Pasa que se también escucha malísimo. estás Mabas Marilyn. estás en Nueva Prensa, ¿no? En News, en Nueva Prensa. Manejando la red social. No, Marilyn ya se... Nueva prensa, Nueva prensa, tal. @ Nueva Prensa, y la pueden ubicar. A Jenny, Jenny es nueva en Instagram, ella es Team Facebook. En Facebook tiene una página bien interesante que los invito a visitar, Familia Nuclear. Familias presentes, ya la Familias cambiamos. Presentes. Ya las podemos cambiamos, visitar, ciertamente, sí. ciertamente. Familias Muchas Presentes. gracias. Ahí sería muy interesante que nos siguieran. Es un proyecto familiar que lo que busca es tratar de conciliar justamente el trabajo de casa con el trabajo de oficina y sobre todo, pues, acompañarnos un poquito, ¿no? En este duro camino y hermoso de la crianza, ¿no? Y del convivio de pareja y todo lo que conlleva todo este ejercicio humano, ¿no? De vivir y respirar. Ahí los espero y muchísimas gracias por todo. No, a ti. Y en tu Instagram, ¿ya te lo aprendiste? Jenny apenas esta semana arrancó el Instagram porque Ajá. quería ver un live que estaba haciendo junto con Gustavo Pomne y dije, gracias Dios mío, hemos hecho milagro. No, pero fíjate que no me lo sé todavía. No me lo sé. @Michelle Rojas, Ajá. sin la Anda. E, Michelle, pero sin la E. Ok. Sí, Y pues que ahí ok, si me ahí le quieren agregar, ahí, pues ahí estaremos en contacto. @Radio Edit, @Nikon Salomón. Correcto, así es. @Nico N. Salomón. Ok. Anelaine. El mío es en Instagram, @ane.tv, y en Facebook me pueden encontrar como Anelaine Blanco. Bueno, ya lo saben, en Facebook o Instagram pueden conseguir a este grupo que está bien interesante. Les recuerdo que esto va a ser publicado por la www Radio E Digital y por nuestro canal de YouTube Desafío en Acción. Muchísimas gracias por su tiempo y espero que, bueno, nos escuchemos en el próximo capítulo.